Hoy continuamos para terminar o concluir el mensaje que comenzamos hace 2 semanas en cuanto a pedirle a Dios la montaña que tenemos que conquistar en nuestra vida y también aplicándolo a nuestra iglesia como congregación que somos. Comenzamos a ver en particular la vida de Caleb, un hombre de fe. Dijimos el primer domingo que tuvo una fe intacta, a pesar de la falta de fe que tuvo el pueblo, a pesar de la negatividad de aquellos 10 espías, Josué y Caleb fueron hombres de fe. Y a través de Josué, a través de Moisés, Dios le dio una promesa. Y él se agarraba de esa promesa que Dios le había dado. Y era el de conquistar el monte Hebrón cuando llegasen allí. Ya sabemos que sufrió muchísimo porque tuvo que estar 40 años en el desierto con aquel pueblo por la falta de fe, no de él, sino de aquel pueblo. A veces pagamos, ¿verdad?, justo por pecadores, ¿no es así? Pero esa es la realidad. Pero se mantuvo firme. Hermanos, también vimos cómo el enemigo, Satanás, busca destruir nuestra fe o que nosotros no crezcamos en esa fe que debemos de crecer. A veces usa los medios que conocemos alrededor nuestro. A veces usa cosas que son buenas para que lo interpretemos en el contexto equivocado. Miren, con Eva usó una fruta del jardín. Por ejemplo, con David usó una mujer. Y no es malo una mujer, ¿verdad? Dios la creó para el bien. En cambio, en el contexto que fue para hacer daño. Miren cómo se metió Satanás en la vida de Ananías y Zafira para algo tan bueno como el dar una ofrenda para que cayesen muertos allí porque fueron instrumentos del mal. Y años atrás, en este caso, en esta historia, vimos cómo aquellos 10 espías fueron instrumentos de Satanás para que el pueblo no entrase y no conquistase la tierra prometida. A veces tenemos delante de nosotros las promesas de Dios y por no tener la fe intacta que debemos tener, nos perdemos realmente esto. Vemos otra cosa como buena, vemos otra cosa como que es la voluntad de Dios, cuando realmente eso que quizás parece tan difícil es precisamente donde Dios quiere que nosotros estemos. Y vimos también la semana pasada esa implacable determinación que él tuvo por cumplir la promesa de Dios, a pesar de los 85 años que él tenía. ¿Qué les parece? 85 años tenía Caleb y pudo haber dicho que vayan los jóvenes, que vayan los fuertes, que vayan otros. Él pudo haber dicho esto, pero él mismo dijo, es difícil. Es el monte Hebrón, el más difícil, el que más enemigos tiene. Tengo cierta edad, pero en el nombre del Señor voy a conquistar. A veces eso que parece fácil no es lo que es bueno para nosotros. Tenemos que tener cuidado porque el enemigo todo lo pinta lindo y precioso. Él confió en la promesa de Dios que años atrás le dijo que iba a tener el monte Hebrón. Ahora, una de las cosas que yo veo aquí es que antes de entrar en el tercer punto que vamos a entrar hoy, es que nosotros tenemos que confiar en la palabra de Dios totalmente, completamente, no parte de ella. Es muy bonito ver esa parte de la promesa que nos dice las cosas muy bonitas que vamos a recibir, pero la parte difícil que requiere fidelidad, que requiere entrega, que requiere compromiso, esa es la parte que a veces dejamos a un lado. Y por supuesto vemos a Caleb que tenía una parte difícil, que era la de entrar al monte Hebrón y conquistarlo. Había que pelear, señores, esto no era cuestión de que Dios nos regaló la tierra prometida y ya la tenemos allí, todo color de rosa. Había que pelear de verdad, había que conquistarla. Y dijimos que la fe sin obra es muerta. Cuando hay fe obramos, no importa cuán difícil es lo que se nos pone por delante, cuán duro es. Y a veces no hay nada cómodo en esto, ¿verdad? Pero miren, tuvo una fe implacable. Nada negativo alrededor de él le detuvo de hacer la obra difícil. Él no dijo, deme en la montaña más fácil. Él pudo haber dicho eso. Yo tengo 85 años, dame lo que está más cerca.
dame lo que más me acomoda. Él dijo, dame el monte Hebrón, el más difícil de todo, el que más enemigos y más armados estaban. Pero tuvo una fe tremenda en eso. Ahora vemos en esta mañana que él necesitaba algo más hacer. Él sabía que años atrás, 40 años atrás, el pueblo no tuvo el compañerismo necesario que tenía que tener para entrar y conquistar. Dios nos llama a tener un compañerismo, una unidad. No podemos estar divididos en esto en cuanto a la mente, porque tenemos que estar unidos para poder conquistar. Él estaba pensando en que tenía que unir un ejército para entrar, y ese ejército no podía estar dividido como se vieron años atrás, 40 años atrás. Cuán importante es la ayuda que nos podemos dar unos a otros. Yo quiero compartir con ustedes Eclesiastés 4, del 9 al 10, porque aquí aparece este principio, aunque habla de 2 y 1, ¿verdad? Pero es el mismo principio que se aplica para un grupo, para una congregación, para un ejército incluso. Caleb sabía que sus soldados tenían que ser fieles y leales. Él sabía que sus soldados no podían, si querían conquistar, desanimarse por cualquier problema en el camino, por cualquier herida en el camino. Tenían que ser firmes, fieles, no podían estar divididos, alejados. Y así es con la iglesia y la obra del Señor. Tenemos que, a pesar de lo difícil que se vea delante de nosotros, tenemos que hacer la obra unidos. Hermanos, esto requiere que nosotros nos unamos, no solamente en la participación de las actividades, sino que nos unamos también en el amar. Y por cierto, mucho podemos hablar del amor, ¿no? Porque ustedes saben lo que dice 1 Corintios 13 en cuanto al amor. ¿Cuántas cosas dice 1 Corintios 13? Entre ellas dice que el amor todo lo soporta. Hoy en día vemos mucha gente que soportan muy poco o por un tiempo, pero no soportan todo. El amor dice que todo lo espera, que tiene la paciencia para esperar, para que venga la bendición de Dios. Esto hoy en día se ve muy poco, pero también tenemos que aprender a llorar juntos, sentir por los que sienten, llorar con los que lloran, ¿verdad? Y gozarnos también con los que se gozan, adorar juntos, servir juntos, es decir, subir la montaña juntos. Y esto es importante. Miren cómo dice el principio, hermanos, Eclesiastés 4, del 9 al 10. Más valen 2 que 1, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Bueno, la vida tiene, hermanos, déjenme decirle, la vida tiene más satisfacción cuando nosotros nos comprometemos en sacrificar nosotros para ayudar al que necesita o donde nos necesitan, para dar con sacrificio. Es más interesante y más glorioso también que cuando pensamos en recibir. Cuando pensamos de esta manera, pensamos más bien de una manera quizás egoísta, ¿no? Porque queremos bendición de Dios, pero no queremos sacrificarnos por el Señor. Y en todas las cosas, la unión o la unidad siempre tienden al éxito, ¿no es así? Y también dan un sentido de seguridad cuando estamos unidos, ¿no? Es muy importante, por lo tanto, la unidad. Y más que estamos en el Espíritu Santo, es decir, si la iglesia tiene el Espíritu del Señor, debe ser una cosa natural, el deseo y el poder unirnos unos con otros. Entonces, hermanos, cuando hay unidad, pues nos damos aliento unos a otros. La presencia de cada uno es una fuerza. El pequeño trabajo que sea, por pequeño que sea, que usted haga en una obra, en un lugar donde Dios lo necesite, eso es algo glorioso. A veces no lo vemos así, pensamos que no tiene significado, pero es grande delante de Dios y es una bendición a otras personas. Ahora, hermanos, es decir, Dios se manifiesta, el Señor se manifiesta en una iglesia donde hay unidad, donde nos unimos en propósito, en esfuerzo. No permitamos que el enemigo nos desvíe la mente para otra cosa cuando se trata de servir al Señor, de entregarnos a Él, de estar unidos. Dios obra donde hay unidad. Y Caleb ahora tenía que experimentar esto una vez más en su vida,
y tenía que preparar a un ejército para entrar a la tierra prometida. ¿Qué les parece? Pero él estaba con su fe en el Señor. Y él dijo, dame, Señor, dame esta montaña. Y yo creo que Dios nos llama a nosotros a decir, como dijo Caleb, a que nos unamos con Caleb en aquello que puede ser difícil para nosotros, en aquello que no parece atractivo. Y decir, Señor, dame esta montaña para servirte y para serte fiel. Miren, yo no creo que el mundo está mirando a la iglesia de hoy como una iglesia unida. ¿No piensan ustedes? Si nosotros pensamos, hay más de 9,000 diferentes denominaciones en el mundo y en Estados Unidos solamente hay más de 630 denominaciones cristianas. Y a veces dentro de una misma congregación muchas personas no comprenden el concepto de la unidad. No tienen una idea realmente de lo que es el verdadero amor y la unidad. La gente se va de un lado para otro, se molestan con la gente por cosas que realmente son insignificantes. Es decir, a veces creemos que tenemos unidad, pero realmente no estamos contribuyendo a la unidad. Y cuando hay unidad, pues la gente está más animada. Y hermanos, que en la historia que estamos viendo aquí hoy, se hace mención de ese pueblo de Dios cuando no estuvo unido y como resultado no entraron a la tierra prometida y no experimentaron la bendición de Dios. Es tan importante que nos podemos perder lo que tenemos delante, lo que Dios nos puede dar. Tenemos que pensar como pensó Caleb y estar ahora unidos para entrar. Yo quiero compartir con ustedes este versículo bíblico. Fíjense, vamos a buscar allí, está seguro en la pantalla, que es el Salmo 133, del 1 al 3. Y me gustaría que nos memorizásemos el primer versículo y por lo menos la última parte del tercer versículo, ¿no? Pero fíjense, yo lo voy a leer. Dice así, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Qué dice aquí, hermano? Porque allí, ¿qué? Porque allí envía, ¿qué, Jehová? Bendición y vida eterna. Y vida eterna. ¿Cuántos quieren estas dos cosas? Bendición para la iglesia, para cada familia y también gente salva, vida eterna. Pero hermanos, de la manera que esto se va a lograr es que estemos unidos en el trabajo, sobre todo en el trabajo que queremos hacer de evangelizar, de invitar, de llamar a otros a hacer la obra del Señor. Bendición y vida eterna. Así que miren qué cosa tan bonita, ¿verdad? Yo voy a leer el primer versículo y ustedes van a responder con esta última parte, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice, mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Miren, Jesús habló sobre la unidad y oró a Dios por la unidad, para que estemos unidos. En Juan 17, 23, Él dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos ¿en qué? En unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste. Ahí está la misión de la iglesia, el evangelio al mundo. Para que el mundo conozca y muchos se salven, tenemos que estar unidos. Y que los que has amado a ellos como también, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. No hace mucho leí un artículo y me llamó la atención porque decía el título, ¿cómo matar a tu iglesia? Y bueno, ustedes saben que esas cosas de pronto a uno le llaman la atención. ¿Cómo matar a tu iglesia? How to kill your church. Bueno, cuando me puse a leer, le voy a leer exactamente como lo decía, no, dice, en primer lugar, no vengas. Si vienes, ven tardes y al venir, ven con actitud o con mal humor. Al salir de la iglesia, pregúntate, ¿qué valía todo esto?
no aceptes nunca un cargo en la iglesia, vale más seguir criticando a los demás. Haz que el pastor, sí, gane su dinero, pero que él lo haga todo. Al acudir al templo, siéntete atrás, pero bien, bien atrás, pegadito a la puerta. De manera que cuando termine el culto, la gente no te interrumpan saludando y puedas irte a almorzar. No cantes, y si cantas bien desanimado. No des tus contribuciones o tus ofrendas por adelantado. Espera por lo menos hasta haber recibido primero lo que tu dinero vale. No animes al pastor, no. Si te gusta el sermón, cállate. Pues no lo digas, porque muchos pastores pueden perjudicarse y llenarse de orgullo. Cuéntale la falta de tus líderes en la iglesia o de tu pastor a todo el que te visita. Quién sabe si de otra manera ellos lo descubrirían. No traigas nunca a nadie contigo a la iglesia. No hagas nada para ganar a otros para la iglesia o para Cristo. Si algún miembro está animado, algunos están animados en servir al Señor en la iglesia y que trabajan por ella, no dejes de protestar contra esa asociación exclusiva. Y finalmente dice, si tu iglesia por mala fortuna es una iglesia feliz, armoniosa, pues condénala por su tibieza, indiferencia y falta de celo. Bueno, hermanos, como ustedes ven, puede ser un poco exagerado esto, pero creo que nos dice algo de una realidad que existe o puede existir en cualquier iglesia y en la mente, en el corazón de cualquier persona en distintos niveles. Muy preocupante esto que exista así en la mente de algunas personas. Pero yo quiero compartir con ustedes algunos versículos que más bien hablan de la unidad. Y me encanta este versículo, porque lo demás lo vamos a hacer rapidito para terminar. Pero fíjense, este es muy importante. Yo quiero que ustedes subrayen cada una de estas palabras, sobre todo en su corazón. Primera de Pedro 3:8 dice, finalmente sed todos, y noten que dice todos, no dice algunos, los líderes o los pastores. Dice, sed todos de un mismo, ¿qué? Un mismo sentir. Me refiero a Primera de Pedro 3:8, ¿no? Finalmente, sed todos de un mismo, miren las palabras, un mismo sentir, ¿qué más? Compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Agarraron esas palabras? Vamos a ver si las decimos. No, los vemos muy calladitos. Vamos a ver. Ser todos de un mismo, ¿qué es? Sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Bueno, miren, ser de un mismo sentir no significa que nosotros tengamos uniformidad en todo, sino que a pesar de la diversidad, nosotros nos pongamos de acuerdo para hacer la obra del Señor. Alguien una vez criticó a D.L. Moody por su método de evangelismo. Y él dijo, bueno, siempre estoy listo para mejorar. ¿Cuáles son tus métodos? La persona confesó no haber tenido ningún método, no tenía ningún método. Y entonces él dijo, pues me apegaré al método mío si no tienes otro. Hermano, no importa a veces los métodos, no importa a veces ciertos detalles, lo que importa es que estemos buscando honrar a Cristo y ganar a los perdidos y construir en la obra del Señor. Ahora, miren esta otra palabra, cada vez se hace más interesante. Miren la palabra compasivo. ¿Qué significa esta palabra? Esto significa que usted sienta lo que otros sienten. Esto a veces es un problema en las iglesias porque mucha gente está cada cual por su lugar. Y realmente no nos preocupamos mucho los unos por los otros. Y la Biblia dice que si usted quiere experimentar el poder de Dios y queremos que se manifieste Dios en este lugar, tenemos que ser compasivos, sentir. No nos dice Romanos 12:15 que lloremos con los que lloran y gocemos con los que se gozan. Esta es parte de nuestra responsabilidad. Y créanme que esto es bendición de Dios.
Alguien puede pensar, bueno, pastor, si yo hago esto, me va a entrar más estrés. No, no es así. Si usted ve las noticias, la televisión, eso sí, quizás le va a dar mucho estrés y los problemas del mundo, pero no obedecer la palabra del Señor, no el manifestar compasión hacia las personas necesitadas. Dios le va a bendecir porque es palabra de Dios. Dice también la otra palabra, amándonos fraternalmente. Saben que la tendencia nuestra siempre va a ser que otros nos amen, que otros nos llamen, que otros nos visiten, que otros nos saluden. Pero el que ama fraternalmente no piensa así. El que ama fraternalmente solo piensa en ser el que va a saludar, a visitar, a llamar a otros. ¿Y saben por qué lo hace? ¿Saben por qué lo hace? Porque esta persona que ama fraternalmente sabe que Dios nunca le va a preguntar, ¿cómo te trataron? ¿Cómo fue que te hablaron y te dijeron? Él sabe que a Dios le interesa qué dijo Él, cómo actuó Él, cómo respondimos cada uno a las circunstancias alrededor nuestro, cómo amamos, cómo soportamos, cómo fuimos fieles. Miren esta palabra también, misericordioso. Qué hermoso pasaje, ¿verdad, hermano? Para en esta mañana decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser más compasivo, más fraternalmente amoroso con los hermanos, misericordioso. ¿Saben? Dios me ha enseñado, y a medida que me he puesto más viejo, si podemos decir, el Señor me ha ido enseñando, y más últimamente, que mientras más yo veo la falta de otra gente, veo más las mías. Y sé que Dios ha sido misericordioso conmigo. Y eso me ayuda a mí a también ser misericordioso. Y finalmente eso es lo que hacemos, porque el Señor nos guía a eso, ¿verdad? Tenemos que ser misericordiosos. Es decir, no estamos aquí para más que otra cosa, es ser testigos de Cristo. Y hermanos, esto es sanidad. Yo veo la obediencia a estas verdades bíblicas como una manera de la sanidad espiritual en nuestras almas. Miren, hoy en día estamos tan llenos de tantas malas noticias que es muy fácil querer quedarse fuera, aislado de los problemas de otros en la iglesia, pero no es así como funciona en la vida espiritual. Más bien necesitamos involucrarnos. Miren esta otra palabra, amigables. ¿Qué les parece esto? La gente piensa que ser amigable es mostrar una sonrisa a alguien simplemente el domingo y saludarle. Pero aquí la palabra tiene que ver con servir. El estar dispuesto a servir a los demás, tener un espíritu, una actitud de servidumbre hacia otros. Usted es amigable. Bueno, un amigo es el que está allí cuando usted lo necesita, ¿no es así? Y ser amigable es estar allí para los hermanos y brindarnos para ayudar y para servir. Hermanos, la verdad es que si no practicamos esto no hay unidad. Podemos hablar de la unidad, qué bonito hablar de la unidad. Pero si no tenemos estas cualidades, no conocemos lo que es la unidad. Miren lo que dice también Hebreos. Hay muchos pasajes que hablan de diferentes maneras la unidad en cuanto a la presencia, ser presencia. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. ¿Cuántos creemos que el Señor se acerca? Las cosas están difíciles, hermanos, cuando miramos la condición moral en el mundo en que vivimos, nos hace pensar como que estamos como en los días de Noé. La gente cada vez pensando más en cosas carnales, en cosas que son terribles. Y miren, el Señor nos dice, no pierdan el tiempo, sean fieles, no dejen de congregarse. Parece que en aquellos días ya había mucha gente o alguna gente con razones. Siempre hay razones válidas, ¿no? Pero tenemos que de verdad tener un compromiso, ir contra todas las diferentes pruebas que se nos presenten. Hermanos, miren, antes de terminar quiero decirles que el Señor no dio lugar para la falta de unidad. Y miren uno de los pasajes más duros que Él dijo en Lucas 11:23. ¿Qué dijo en Lucas 11:23? El que no es conmigo, ¿cómo es? El que no es conmigo. Y uno se pone a analizar esto y dice, ¿cómo es posible si yo no estoy en contra de Dios ni de las cosas de Dios? Yo no me opongo a nada en la iglesia.
Pero el Señor está hablando aquí muy seriamente del que no está con Él en la obra. El estar con Él no es para simplemente cantar coros, no es simplemente, bueno, vengo a la iglesia, sino involucrarse de corazón en oración, involucrarnos con las ofrendas, involucrarnos con el ayudar a estos pasajes que acabamos de leer, estas palabras importantes del compañerismo, del amor, de ser amigable, de ser compasivo, etc. El que no está con Él en esa obra, ¿saben por qué? Porque Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y Él funciona a través del cuerpo. Y el estar con Él en la función es estar siendo parte del cuerpo, activo en las cosas del Señor. Y Él dice muy simplemente, el que no es conmigo, ¿saben qué? Es igual o equivalente a estar en contra de mí. Así que tenemos que, hermanos, siempre estar en dirección y esforzados para que la iglesia tenga unidad y estemos activos sirviendo. Sí, Hechos 1:4 nos habla, ya dijimos al principio que estaban juntos, pero estaban juntos con propósito, estaban juntos en un mismo sentir. No es simplemente estar juntos, ¿no? Es muy importante. Así que vamos a terminar pensando en esto. ¿Quiénes vendrán al frente? ¿Quiénes vendrán a pelear? ¿Quiénes vendrán a conquistar? Si vamos a conquistar la montaña de este lugar, de esta zona donde Dios nos ha puesto, tenemos que tener esta fe intacta de Caleb, tenemos que tener esa determinación implacable y tenemos que tener un compañerismo no dividido. Tenemos que estar unidos. Dirás hoy, en esta mañana, como dijo Caleb, dame pues ahora, Señor, este monte, por difícil que lo veamos, por difícil que esté delante de nosotros, aunque nada cómodo veamos, Señor, dame este monte. Y luego Él dijo, Jehová estará conmigo. ¿Dirás así con Él? ¿Dirás amén en esta mañana?